Hola, ¿cómo estás? El día de hoy te traemos los 10 libros más antiguos escritos por el hombre. Más allá de la Ilíada, escrita por Homero alrededor del siglo 8 a.C., o del Antiguo Testamento de la Biblia, que data del siglo 3 a.C., y que a su vez fue escrita por sabios judíos unos 3 siglos atrás, existen textos mucho más antiguos de lo que creías. Un libro lleva la historia de todo un pueblo. Dentro de él se alojan y viven miles de recuerdos, experiencias, enseñanzas y hasta el alma misma de una sociedad. Pero antes de entrar en detalle, es importante conocer un poco acerca de la historia de cómo evolucionaron los primeros libros, para dar paso a lo que conoces hoy como un libro. Los libros no siempre fueron como los conocemos en la actualidad, elaborados normalmente de papel, un material constituido por una delgada lámina, que a grandes rasgos es hecho a partir de pulpa de celulosa, y que es preparada con una pasta de fibras vegetales molidas, y que una vez terminado suele ser de color blanquecino cuando es nuevo, y que se tiñe de un color amarillento con el paso del tiempo. Los seres humanos han intentado dibujar y escribir sobre diversas superficies, tales como árboles, plantas y cuevas, hasta en la arena, y en general casi sobre cualquier superficie posible, aunque a veces ni siquiera sea la mejor área para hacerlo. Bueno, tanto así que hasta la misma piel se ha utilizado como lienzo para realizar tatuajes. Gracias a los libros prevalecen los conocimientos y la historia de la humanidad perdura a través del tiempo. Antiguamente se escribía sobre las piedras y posteriormente, con el paso del tiempo, evolucionó lo que actualmente conocemos como un libro. La palabra libro proviene del latín liber, que significa membrana o corteza. Alrededor del año 3000 a.C., los antiguos egipcios solían escribir sobre papiros, material que era fabricado a partir de un vegetal muy abundante en las riberas del río Nilo. Este material era llamado antiguamente como Cyperus papyrus, y que fue el primer material que presentó propiedades similares asociadas a las del papel. Posteriormente surgió el pergamino, en la antigüedad grecorromana en la zona del Mediterráneo, y que prevalecería en Europa durante toda la Edad Media. Los pergaminos normalmente eran obtenidos de pieles de animales como becerros, ovejas, cabras o carneros, las cuales se curtían con cal para obtener una textura suave y así poder escribir con tinta sobre estas pieles. El inconveniente de este producto era que resultaba ser muy costoso, por lo que a partir del siglo VIII se acostumbró a borrar los textos de los pergaminos para reescribir sobre ellos y así darles varios usos, dando lugar a los palimpsestos, que eran básicamente manuscritos que conservaban las huellas de lo que se había escrito anteriormente en la misma superficie, pero que lamentablemente eran borrados para dar lugar a nuevos manuscritos. De esta manera se perdía gran cantidad de creaciones literarias. A unos cuantos miles de kilómetros de distancia, los escribas chinos, en China, escribían utilizando una punta rígida sobre tintas de bambú, pero estos materiales no facilitaban la escritura, además de que suponían un problema al momento de querer archivarlos. Después, los mismos chinos introducen el pincel de pelo, dando el soporte a los primeros intentos de realizar papel a partir de residuos de tela, seda, paja de arroz, cáñamo e incluso de algodón. De esta manera, surgen los primeros procesos que dan lugar a la fabricación de papel, y que posteriormente fue evolucionando para dar terreno a lo que conoces hoy en día como el papel tradicional, ya que es el material principal del cual están formadas las hermosas páginas de un libro. Por cierto, recordé el delicioso aroma que desprenden las páginas de un libro cuando lo estás leyendo, y que no puedes evitar acercarlo a tu nariz para olerlo. Es tan peculiar el aroma de cada libro, un poco de tinta y celulosa. Si eres amante de la lectura, sabes que no hay otra cosa que huela tan bien como un libro, pues al hacerlo, este te transmite paz interior y tranquilidad, lo que se traduce en un poquito de felicidad. Bueno, ahora que ya conoces un poco más sobre la historia de los libros, vayamos al grano. Para continuar, nos remontaremos más de 2 milenios antes de Cristo, para comenzar con los libros de los cuales se tienen registros. Iniciamos con el libro La maldición de Agade. Este libro es uno de los más antiguos de los que se tiene registro, ya que fue escrito en el año 2100 a.C. El libro se escribió en una tablilla en forma de prosa poética y narra la caída del imperio acadio, debido a la maldición del rey Agade. El autor intentó explicar las catástrofes de los sumerios en forma de prosa y de poesía. La epopeya de Gilgamesh, escrita en una tablilla en el año 2200 a.C., fue escrita en acadio y narra la vida de Gilgamesh, quien fue rey de la ciudad sumeria de Uruk. Estos relatos fueron escritos en forma de poema aventurero. Las tablillas fueron depositadas en el Museo Británico y traducidas posteriormente por George Smith a partir de 1872. Un siglo después,
En 1984, el poema se tradujo completamente con la participación del escritor John Gardner. Los himnos de Eneduana. Es quizá el ejemplar más antiguo con la presencia de la mujer en la literatura, y fue escrito aproximadamente en el 2270 a.C. Este libro se compone de un himno dedicado a Ina de Ur. Eneduana fue una poeta y sacerdotisa sumeria, hija del rey Sargón de Akkad. El libro fue escrito en una placa de alabastro, conocido como el disco de Eneduana, encontrada en las excavaciones de Ur, hoy en día Irak. En él aparecen 4 figuras en una ceremonia, un sacerdote desnudo que realizaba una libación. Por cierto, una libación era un ritual religioso de la antigüedad que consistía en la aspersión de una bebida como forma de ofrenda a un dios. Las máximas de Ptahhotep. Este libro fue escrito en un papiro, alrededor del año 2350 a.C. En él, Ptahhotep era un ministro egipcio bajo el mando del faraón Iseí, donde él narra consejos a su hijo sobre las relaciones humanas. En una de las traducciones realizada por Matt Welton se puede leer lo siguiente: la vejez ha sucedido, y la edad ha llegado, la debilidad ha venido, y la debilidad se renueva. Uno yace todo el tiempo en una segunda infancia. La piedra de Palermo. Fue escrito cerca del año 2400 a.C. Es el mayor fragmento conservado de una losa de diorita, una piedra de color negro, y tiene grabados los acontecimientos de las épocas predinásticas de Egipto hasta la dinastía V de Egipto. El fragmento mide unos 43 centímetros de alto por 30 centímetros de ancho. Código de Urukagina. Es un libro escrito cerca del año 2400 a.C. y es considerado como el primer código jurídico de la historia. Tenía por objetivo combatir la corrupción en la ciudad sumeria de Lagash e imponer las leyes que contemplaban los derechos humanos. Es la recopilación de órdenes o leyes dictadas por los reyes de Mesopotamia. Textos de las pirámides. Esta colección de textos religiosos fueron escritos alrededor del año 2400 a.C. y fueron grabados en las paredes de las pirámides y en los sarcófagos de los faraones de Egipto. En ellos dan a conocer rituales funerarios, ceremonias, ofrendas, fórmulas mágicas y en general todo lo que podía proporcionar bienestar al rey muerto y facilitar así su nueva existencia en el más allá. Las leyendas de Etana. Este escrito fue elaborado en el año 2600 a.C. aproximadamente y narra las historias en una época donde aún no existían reyes que lucharan por el poder de los dioses, pero llegó un día en que los dioses decidieron delegar ese poder y designaron a un hombre para que reinara sobre el resto de los mortales. A tal fin, eligieron a un pastor, se llamaba Etana, quien poco después se dio cuenta de que le era imposible tener descendencia. Para evitar interrumpir la línea de la dinastía, imploró a Shamash, dios del sol, le concediera la hierba divina para que su esposa pudiera tener un hijo. Los himnos de Kosh fueron escritos en el año 2600 a.C. y también se les conoce como la liturgia de Nintud, diosa de la creación, y es una leyenda sumeria conservada en tablillas de arcilla. Son consideradas como las segundas tablillas más antiguas de la humanidad. Las instrucciones de Shuruppak son consideradas las número 1 debido a su antigüedad, ya que datan del año 2600 a.C. Son un texto sumerio que transmite la sabiduría, inculca la virtud y las normas de la comunidad. Es considerada por algunos historiadores como un antecedente de los 10 mandamientos y del libro bíblico de los proverbios, ya que son una serie de refranes y proverbios que Shuruppak relata a su hijo a modo de instrucciones para vivir. Entre los proverbios más importantes se encuentran consejos como no comprar un asno de la estepa, preceptos morales como no mates, o refranes como el amor construye a la familia y el odio destruye a la familia. Lamentablemente estos proverbios fueron destruidos en las guerras de Irak, pero afortunadamente prevalecen como leyes universales que actualmente viven en la humanidad y que curiosamente se encuentran plasmadas en la Capilla Alfonsina. Como dato curioso, la Capilla Alfonsina es uno de los principales recintos literarios, puesto que en ella prevalecen joyas literarias que, aunque no son tan antiguas como las que acabamos de conocer, sí tienen un valor histórico de suma importancia. No es de extrañar que en este lugar se respire un ambiente de paz y de tranquilidad. Así es como el espíritu cultural de toda una sociedad perdura a través de sus enseñanzas, transmitiendo el conocimiento de generación en generación, pues de esta forma
prevalecen las tradiciones, haciendo justicia a la historia de la humanidad, con las narraciones de nuestros libros. Entonces, es de suma importancia conservar y transmitir los textos literarios, ya que si los perdiéramos, la humanidad tendría el mismo destino. Hemos llegado al final. Si te ha gustado el video, compártelo, dale like y suscríbete. Bueno, solo si tú quieres. Nos vemos hasta la próxima.